Si bien el veganismo es alimentado por la idea de defender los derechos de los animales y evitar su sufrimiento dentro de lo posible, muchas personas optan por llevar una dieta vegana o una dieta basada en plantas por razones de salud. Sin embargo, esta idea puede sonar inquietante para muchos. Se nos ha enseñado que tenemos que comer carne para ser fuertes, tenemos que tomar leche para tener huesos resistentes, el huevo es la proteína perfecta para todos los atletas y no podríamos vivir si no comiéramos proteína animal. Pensar una vida sin productos de origen animal es difícil, pero ¿acaso todas estas frases tienen realmente sentido cuando pensamos en nuestra salud? En el video de hoy vamos a abordar los argumentos más movilizados para describir a una dieta vegana como una dieta poco saludable. Sin embargo, salud y veganismo es un tema gigantesco, por lo que lo condensaremos a solamente ciertos temas, como el IMC de los veganos, la prevalencia de enfermedades cardiovasculares, la prevalencia de ciertos tipos de cáncer, información nutricional y la postura de ciertas instituciones que velan por el bienestar de las personas. ¿Y qué mejor cosa que empezar hablando de la proteína? Esta es uno de los 3 grandes macronutrientes junto con los carbohidratos y los lípidos. Las proteínas están compuestas de aminoácidos, 9 de los cuales son esenciales y nuestro cuerpo no puede sintetizar, y por ende tienen que ser obtenidos de nuestra dieta. La calidad de la proteína dietética es determinada por su perfil de aminoácidos en relación a lo que nuestro cuerpo necesita. Es decir, la proteína será de calidad según su digestibilidad y su composición de aminoácidos. Habiendo dicho eso, ¿acaso los veganos consumen suficiente proteína? Según la Asociación Americana Dietética, sí. Las dietas vegetarianas y veganas típicamente cumplen o exceden sus requisitos proteínicos cuando la ingesta calórica es adecuada. Afirman también que una dieta vegana planificada es adecuada en todas las etapas de la vida, sea embarazo, lactancia, infancia, adolescencia e inclusive para los atletas. Y además puede proveer beneficios para la prevención de ciertas enfermedades y también su tratamiento. Pero más sobre eso después en el video. Pero volviendo a hablar de la proteína, en este estudio se compararon los perfiles nutricionales de más de 71.000 personas según sus dietas, y en él podemos ver que absolutamente todos los grupos consumían suficiente proteína. Es más, la idea de que las personas tienen que preocuparse de su ingesta de proteína llega a ser sorprendente, sobre todo considerando que menos del 3% de la población adulta estadounidense consume menos de la proteína que debería. ¿Pero de dónde viene la proteína que comen los veganos? Utilizando la información de la base de datos de Cronometer, la cual contiene las propiedades nutricionales de más de 28.000 comidas provistas por diferentes instituciones, podemos ver que con solo una taza de frijoles o porotos negros ya estaría consumiendo un cuarto de todo lo que necesito al día. Si le sumamos otra tacita de garbanzos o su buen hummus, ya sería un cuarto más. Una taza de lentejas ya representa un tercio de toda la proteína que necesito al día. O para mostrar otra comida estereotípica vegana, acá una taza de granos de soya. Inclusive cuando comparamos los porcentajes de proteínas según las comidas, nos damos cuenta de que las lentejas no tienen nada que envidiarle a la carne o al queso. No es raro escuchar a las personas decir que la proteína animal es por alguna razón superior a la proteína que encontramos en las plantas. Sin embargo, el consumo de proteína animal fue asociado positivamente con mayor mortalidad, especialmente entre individuos con al menos un factor de riesgo, mientras que la proteína de plantas fue inversamente asociada. Si bien las dietas basadas en plantas tienen buenos aportes nutricionales, gran parte de los beneficios de estas dietas yacen en lo que no se come o se come en menores cantidades. Por ejemplo, no hay hierro hemo en una dieta sin carne, mientras que la ingesta de sodio, grasas saturadas, grasas totales y la ingesta calórica suelen ser menores en una dieta vegana. Y no solo es lo que no se come o se come menos, los veganos tienen niveles más elevados de potasio y un mejor balance de calcio que aquellos que consumen carne. Además, los fitoquímicos presentes en las comidas basadas en plantas tienen propiedades antiinflamatorias, anticancerígenas, inmunomoduladoras, reductoras de los niveles de lípidos y poseen efectos que pueden beneficiar la salud a largo plazo. Hay evidencia sustancial y convincente que las personas que consumen una dieta rica en plantas gozan de mejor salud y tienen tasas más bajas de varias enfermedades crónicas y relacionadas a la edad, tales como la maculopatía, cáncer, demencia, diabetes, arteriopatía coronaria y derrames cerebrales. En Chile para el 2017, más del 50% de todas las muertes fueron por enfermedades del sistema circulatorio y por tumores malignos. Y es frustrante, porque si bien esas causas de muerte son multifactoriales, la nutrición y los hábitos alimenticios juegan un rol importante. Cuando las recomendaciones de los estudios siguen sugiriendo que aumentar nuestro consumo de productos de origen vegetal y disminuir nuestro consumo de productos de origen animal es algo beneficioso para nuestra salud y además aumenta las probabilidades de supervivencia de las personas de tercera edad con un alto riesgo cardiovascular, me cuesta entender las racionalidades que defienden tanto el consumo de carne y los productos de origen animal, sobre todo considerando que para el 2017 en Chile casi un tercio de todas las personas mayores de edad murieron por enfermedades cardiovasculares.
Por otro lado, las dietas veganas se caracterizan por consumir más carbohidratos, más fibra y literalmente dejar de consumir grasas de origen animal, lo cual es una buena noticia para los hombres, ya que el consumo de carnes rojas y grasa animal ha sido asociado con riesgos elevados de padecer de cáncer de próstata. La misma prevalencia del cáncer de próstata es más elevada en los países occidentales, donde los hombres tienden a consumir menos fibra y más grasas, mientras que en los países orientales es lo opuesto, donde los hombres suelen consumir más fibra y menos grasa. Por otro lado, se ha demostrado que el consumo de lignanos, los cuales están presentes en una gran variedad de productos de origen vegetal, son efectivos para reducir las probabilidades de desarrollar cáncer de mama. El consumo de linaza o pan de linaza fue asociado de manera estadísticamente significativa a una reducción de entre 20 y 30% de riesgo de cáncer de mama. Y no estamos hablando de cantidades exageradas de linaza, solo una cucharadita tiene más de 13 miligramos de lignanos, más de la cantidad recomendada para llegar a los niveles de consumo necesarios para reducir el riesgo de cáncer de mama. Y esto no es solo para reducir las probabilidades de desarrollarlo, sino también mejores niveles de salud mental y menores tasas de mortalidad entre las pacientes con dicho cáncer. Por otro lado, solemos olvidar la importancia de consumir fibra en nuestras dietas. Ignoramos las consecuencias negativas que implica la constipación y cómo esta, al menos entre las personas de tercera edad, afecta su bienestar mental y su vida social. Y no son cosas menores. Hablan de dolor abdominal, calambres, flatulencia excesiva, sangrado rectal, incomodidad, sensación de estar tapados o de estar hinchados, como si se tratara de un embarazo. La fibra se encuentra en los productos de origen vegetal y simplemente no la encontramos en los productos de origen animal o derivados de animal. ¿Qué tiene de extremo llevar una dieta basada en plantas cuando esto implica satisfacer las necesidades nutricionales de nuestro cuerpo? Al comparar los veganos y los no veganos, nos damos cuenta de que estos tienen un IMC promedio saludable y más bajo que el resto. Por otro lado, viendo sociedades predominantemente veganas, podemos afirmar que llevar una dieta rica en plantas y productos no procesados trae consigo una serie de efectos positivos. Vemos así como las tasas de mortalidad por enfermedades cardiovasculares, cáncer de colon, cáncer de próstata y cáncer mamario son siempre más bajas para Okinawa en comparación a Japón o los Estados Unidos. Inclusive cuando comparamos su esperanza de vida, podemos ver que esta isla supera a los dos países mencionados. Entonces, tenemos una población que no consume productos animales ni derivados de animales, tiene menos probabilidades de desarrollar ciertas enfermedades y tiene una esperanza de vida más alta. ¿Ven el patrón? La Chinú explícita que a nivel nutricional, los beneficios que permiten obtener las saludables ventajas ya mencionadas radican en un mayor consumo de fibra y antioxidantes, un bajo consumo de grasas saturadas y un consumo nulo de colesterol. En la práctica, se traduce por menores niveles sanguíneos de colesterol y presión arterial, menor riesgo de desarrollar alguna enfermedad isquémica del corazón, hipertensión, diabetes tipo 2 o cáncer, principalmente de colon y próstata. En fin, y ya para terminar, es cierto que la vitamina D y la vitamina B12 son elementos a tener en consideración. La vitamina D puede ser obtenida de ciertas bebidas vegetales o de champiñones que fueron expuestos a luz ultravioleta. Sin embargo, de no tener acceso a estos productos o no tomar suficiente sol, suplementar no es algo que sea malo tampoco. Y en cuanto a la vitamina B12, es cierto que si los veganos no consumen B12, tienen que suplementarla de alguna manera, ya que los productos que tienen vitamina B12 son productos de origen animal y derivados de animal. Por suerte, hoy podemos comprar 90 porciones de vitamina B12 por solo 3.000 pesos. Y entre conseguir mi B12 de un polvito en una cucharadita así de chica en cada desayuno, a tener que conseguirlo del cuerpo de un animal muerto que además me da grasas saturadas, colesterol y aumenta mi riesgo para desarrollar una cantidad de enfermedades, yo creo que el sacrificio es bajo. Como cualquier dieta, tenemos que preocuparnos de lo que consumimos. Yo siendo vegano puedo levantarme en la mañana y comer un paquete de papas fritas y un paquete de Oreos de postre y seguiré siendo vegano. Sin embargo, una dieta basada en plantas sin productos procesados es buena para nuestro cuerpo y es vegana. Comer es mucho más que solo salud y existen muchas lógicas socioculturales que vienen a ritmar cómo nos relacionamos con la comida. Y efectivamente, cambiar nuestros hábitos alimenticios no es una tarea pequeña, pero podemos hacerlo, cuidando de nuestra salud, el medio ambiente y la vida de tantos animales que mueren para satisfacer el placer de consumir sus cuerpos y sus excreciones. En fin, espero que este video les haya gustado y les haya hecho pensar en ciertas prácticas que tenemos tan arraigadas y normalizadas. Dejo las fuentes en la descripción y diciendo eso me despido. Nos vemos en otro video.